Queridos amigos, arrancamos el año con miradas estratégicas de la región. ¿Qué desafíos se enfrenta Uruguay y sus vecinos en 2026? Hoy te contamos lo que dejaron estas importantes voces en Punta del Este. Como es habitual, en estos últimos 7 años nos encontramos en enero para hacer una puesta a punto de lo que fue estos últimos 12 meses para la región en materia de política y economía, y en especial para poder conversar sobre las perspectivas para este 2026. En un año que comenzó con toda la atención mundial en Venezuela, tras el operativo de Estados Unidos, la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, vamos a comenzar este encuentro con una exposición de José del Río, director de contenidos y secretario general de redacción del Grupo La Nación de Argentina, quien realizará un análisis de las perspectivas políticas y económicas de nuestro país vecino. Nos acompañará también Martín Aguirre, director de redacción del País de Uruguay, quien se va a centrar en evaluar el primer año de un nuevo gobierno del Frente Amplio y la gestión del presidente Yamandu Orsi. Como todos los años, en este evento contamos con invitados especiales. Nos acompaña nuevamente Hernán Bonilla, presidente y fundador del Centro de Estudios para el Desarrollo, el CED, quien realizará un análisis de las perspectivas económicas de la región. Luego, José del Río y Martín Aguirre conversarán con Eduardo Costantini, empresario y economista argentino, fundador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, el MALBA. Muy buenos días, es un placer estar acá, gracias a Enjoy, gracias al país. También es un placer ver cómo va creciendo, ¿no? Año a año, desde que comenzaron con esta idea a hoy, que tiene este auditorio espectacular, repleto de gente y gente muy valiosa, y además en un contexto en el cual nunca nos aburrimos, ¿no? Quienes estamos aquí en la región nunca nos aburrimos, y a mí me toca nada más y nada menos que hablarles de la Argentina 2026. ¿A dónde va la Argentina 2026? ¿Cuál es el horizonte al que vamos? Pero antes, como siempre, vamos a ver de dónde venimos. Y cuando ves todo junto en un minuto, a veces parece increíble. Miren. Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres. Tuit del presidente de la Nación, Javier Milei, sobre una criptomoneda. Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. El operativo de seguridad tuvo esto también, este video que terminó con Pablo Grillo en gravísimo estado de salud. Este programa, entre Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID y un ripo del Banco Central, asciende a 32.000 millones de dólares. Hoy se pintó de violeta el bastión amarillo, y a partir de ahora a pintar de violeta todo el país. El presidente eliminará la jornada no laborable correspondiente al Día del Empleado Público. Estas reducciones son permanentes y no tendrán vuelta atrás mientras que yo esté en el gobierno. Me encanta que ahora los cucas son catadores de corrupción y hablan de audios con chimento, mientras que ellas tienen una triple condenada con la codavillera. Hoy hemos tenido una clara derrota, un revés electoral, y hay que aceptarlo. Ahora está imputado José Luis Esper por lavado de dinero. Le sacamos 14 puntos de diferencia al kirchnerismo. Hoy acaba de firmarse el acuerdo bilateral comercial con los Estados Unidos. Estamos fuertemente comprometidos en hacer grande la Argentina nuevamente. Denuncia a Tapia y a Tobillino ante el Comité de Ética de la Conmebol. Cuando uno ve todo junto, decís, no te pido tanto, Argentina, ¿no? No quiero tanto en un solo año, pero la buena noticia es que cuando vemos de dónde venimos, a dónde estamos, hay mucho para celebrar, ¿no? En una Argentina que tuvo un péndulo tremendo, sobre todo en septiembre, a partir de lo que fue una derrota electoral en la provincia de Buenos Aires que vamos a analizar, pero también a partir de un contexto en el cual en octubre el presidente Milei y su grupo libertario dieron vuelta a la taba. ¿Cómo termina el segundo año el presidente de la Nación? Con 2 países, eso no cambió, está bueno tenerlo en cuenta. La Argentina no cambió, sigue teniendo un país a favor y un país en contra. 47% de imagen positiva termina el presidente Milei después de haber tenido momentos, sobre todo cuando explotaron los presuntos casos de corrupción con pisos en términos de imagen, y un 47% positiva y un 46% negativa, con lo cual su balanza comercial
le dio verde cuando terminó esto, que es en diciembre de fin de año. ¿Cómo están las otras imágenes? ¿Dónde está una pequeña luz amarilla? Fíjense, Milei es el dirigente que hoy encabeza la imagen positiva con 47%, pero también con esta polarización negativa que tiene también su imagen. Y después aparece un Kicillof que perdió muy fuerte la provincia de Buenos Aires en octubre y ganó de manera rotunda en septiembre, con un tercio, un 33% de los argentinos, que es el kirchnerismo más puro, que está ahí latente. ¿Por qué les digo está latente? Porque hoy parece casi inviable que Kicillof sea futuro presidente de la Argentina. Eso siempre y cuando al gobierno de Milei le vaya bien. Si le va mal al gobierno de Milei, esa base sigue siendo muy alta con un 33%. Tomamos otro prisma. Este estudio que hizo Alejandro Katterberg de Poliarquía muestra la foto de 2023, cómo llega Milei al poder, y la foto de 2025, diciembre de 2025. ¿Cómo termina? Cuando llega Milei al poder, 2023, los argentinos hablaban de preocupación, incertidumbre, decepción, desesperanza, desánimo. Ahora, con la foto de diciembre 2025, las dos palabras que aparecen y que priman en esta nube que es de Alejandro Katterberg de Poliarquía es tranquilidad y esperanza. Sigue apareciendo cansancio, sigue apareciendo un poco de resignación, sigue apareciendo un poco de tristeza, pero fíjense cómo pasó de una polarización de muchos ítems que eran en colorado a otra que tiene dos en verde principalmente. Esto que se lee ahí, lo que ven en total es en porcentaje, forma parte también del dato más fresco, una encuesta que todavía no se publicó, pero que tiene como atributo que es una de las encuestadoras más serias de la Argentina. Cuando le preguntamos a los argentinos, opinión pública, cómo ven el gobierno de Milei, qué es lo que ven positivo, el 45% ven como el principal activo la economía, la mejora en la economía. Segundo, el 15%, la seguridad. Y fíjense que es importante, sigue apareciendo como concepto que el que votó a Massa no le da a la derecha con la economía. Y el que votó a Milei sigue muy fiel respecto de eso. ¿Qué les pasa? ¿Cuáles son los déficits? Bueno, cuidado con la obra pública, que es un tema que se sigue muy de cerca. Y esta es otra foto que pinta de cuajo este péndulo argentino que llega a diciembre con cierto oxígeno. Cuando se le pregunta a los argentinos, bueno, ¿cuál es la evaluación retrospectiva que tenés del país del 2023 a diciembre 2025? Fíjense, el 51% creen que mejoró. A futuro, ¿qué va a pasar? La mitad del país de esos dos países creen que va a mejorar. Y el balance de gestión, 42% positivo. Estos datos, desde la vuelta de la democracia, esta parte, fueron muy pocas las oportunidades donde daba tanto verde. Tal vez una oportunidad donde dio verde fue con Néstor Kirchner, ya prescribió en términos de cantidad de años, pero que veníamos de una crisis terminal y que empezó a mejorar el país con una política en las antípodas. Después, siempre este termómetro se volvió a colorado, con lo cual hay un activo que está mostrando el gobierno de Milei en diciembre que no era tan esperado. Para seguir adelante, tu aporte es fundamental. Empezá el año al día. En enero, paga tu contribución obteniendo hasta un 14% de descuento, 6% por hacerlo dentro del mes, más 1% anual acumulado por buen pagador. Podés hacerlo por eBanking, con tarjetas de débito o crédito, y también en los sistemas de cobranza descentralizada. Infórmate en nuestra web y plataformas sociales. Pagá en fecha y olvídate por el resto del año. Intendencia de Maldonado. Para seguir adelante. ¿Buscas descansar en uno de los rincones más mágicos del país? Presentamos una acogedora casa en zona tranquila de Playa La Calavera en Cabo Polonio, con capacidad para hasta 6 personas. La casa cuenta con un luminoso estar con ventanas hacia la playa, perfecto para disfrutar la vista y el sonido del mar. Dispone de entrepiso cómodo, ideal para alojar más huéspedes. Cocina y baño en excelentes condiciones, totalmente equipados para una estadía confortable.
En el exterior, un alero amplio para descansar a la sombra y en el interior estufa a leña, perfecta para noches frías. La casa tiene agua de cachimba y tanque, garantizando un suministro estable. Alquiler mínimo, 5 días. Consultas únicamente por mensaje de texto o WhatsApp. Desde hace 30 años estamos innovando en el agro. Materiales para instalaciones agropecuarias, colocación y respaldo postventa con nuestro servicio personalizado de siempre. Pioneros en impermeabilización de depósitos de agua para el agro. Somos representantes e importadores de geomembranas PEAD para Uruguay de Sotrafa, España. Uniplast está en Uruguay 1661, teléfonos 473-34189 o 473-41600. ventas.uniplast@gmail.com. En Salto, con envíos a todo el país. Salto Grande es energía, talento y desarrollo. Es la fuerza inagotable de un río que nos une. Una obra monumental, soñada por dos pueblos hermanados para proyectarnos al mundo como motor de transformación sostenible. Nuestra energía es renovable, nos conecta, promueve la ciencia y la tecnología. Es la energía que posiciona a Uruguay como líder mundial en energías renovables. Hoy, con transparencia, compromiso socioambiental y una inversión histórica, Salto Grande se renueva y asegura a las futuras generaciones una matriz 100% limpia, confiable y segura. Salto Grande, energía que conecta el futuro del país. Soma Internacional te invita a conocer lugares y personas de todas partes del mundo, a disfrutar momentos y vivir experiencias realmente únicas. Acércate a nuestro local en Avenida Valle 2213 o comunícate a través de nuestro Facebook, de Instagram o también a través de WhatsApp. Estación de servicios Parada 19. Con la mejor atención en pista. Todos los combustibles. Y ahora, lubricantes Castrol. Los esperamos en 19 de abril, esquina Blanes, frente a Ferro.
buscas descansar en uno de los rincones más mágicos del país? Presentamos una acogedora casa en zona tranquila de Playa La Calavera en Cabo Polonio, con capacidad para hasta 6 personas. La casa cuenta con un luminoso estar con ventanas hacia la playa, perfecto para disfrutar la vista y el sonido del mar. Dispone de entrepiso cómodo, ideal para alojar más huéspedes. Cocina y baño en excelentes condiciones, totalmente equipados para una estadía confortable. En el exterior, un alero amplio para descansar a la sombra, y en el interior estufa a leña, perfecta para noches frías. La casa tiene agua de cachimba y tanque, garantizando un suministro estable. Alquiler mínimo, 5 días. Consultas únicamente por mensaje de texto o WhatsApp. Golf, Park, Rambla, Way. Regency Hotels, la primera cadena de hoteles de Montevideo. Para seguir adelante, tu aporte es fundamental. Empezá el año al día. En enero, paga tu contribución obteniendo hasta un 14% de descuento, 6% por hacerlo dentro del mes, más 1% anual acumulado por buen pagador. Podés hacerlo por eBanking, con tarjetas de débito o crédito y también en los sistemas de cobranza descentralizada. Infórmate en nuestra web y plataformas sociales. Pagá en fecha y olvídate por el resto del año. Intendencia de Maldonado, para seguir adelante. Indudablemente que de Buenos Aires a Montevideo las decisiones políticas del 2026 impactarán directamente en inversiones y en la llegada de turistas. Escuchamos en esta primera parte a José del Río profundizar en estos desafíos. Si tomamos este otro prisma, ¿no?, que es el principal activo hoy para los argentinos del gobierno de Milei. El gobierno saliente nos ha dejado plantada una hiperinflación. De acá en adelante, en algún momento, la inflación se va a derrumbar como un piano. Lo grave de la situación, lo que digo es, miremos el contrafáctico. El contrafáctico era 17.000% de inflación, 95% de pobres, caída del PBI de 20%. Que Argentina hizo un ajuste fiscal en 6 meses de 15 puntos del PBI. Algo que no se ha visto nunca en la historia de la humanidad. La inflación viene viajando a menos del 0,7. Eso quiere decir que anualizado, hoy la inflación estaría viajando de manera pura a eso del 8% anual. Estamos entrando a un año de baja inflación, alto crecimiento económico y, en consecuencia, un crecimiento sostenido del poder adquisitivo de los argentinos. Hay que competir, van a tener que bajar los retornos, se van a tener que acostumbrar que Argentina entró en un sendero que va a ser investment grade en X años, ¿no? Quienes vieron a sus padres sufrir la inflación y las devaluaciones, quienes vieron cómo cada día el sueño y la independencia económica y el progreso se alejaba cada vez más y más. En línea con esto, nosotros fijamos la cantidad de dinero hace un año, lo que hará que para el año que viene la inflación desaparezca por completo. Mostraron que no quieren volver al modelo del fracaso, al modelo de la inflación. Los argentinos le dijeron, basta el populismo, populismo nunca más. Si uno mira esta política y también esta película, se entiende lo que pasa cuando se ve la nube respecto a qué valoran los argentinos del gobierno de Milei. Fíjense, con mucha, pero mucha claridad, aparece bajar la inflación y estabilidad económica. Parece una verdad de perogrullo, pero hay que acostumbrarse a un país que tenía una inflación del 1,5, en realidad la tenías casi diaria, o sea, terminaba una inflación que íbamos rumbo hacia una inflación galopante / hiperinflación, siempre ahí sucumbiendo, y ahora estamos en ese 2% mensual, que sigue siendo alto, pero nada que hablar cuando pasa de una cuestión que pasa a ser mensual y antes era diaria. Con lo cual, ahí se entiende por qué bajar la inflación es tal vez lo que más prima en términos de cómo llega Milei al final del poder.
Y la negativa, si le preguntan a la gente, esto de Sinopsis, que es Lucas Romero, la fuente, bueno, ¿cuáles son las cuestiones negativas? Los insultos, que habrán visto que en años anteriores yo les traía un prisma, un videíto de 1 minuto y medio donde el presidente insultaba muy fuerte. De un tiempo a esta parte empezó a cambiar el modo de los insultos. Ahora tiene una frase que se llama "no odiamos lo suficiente a los economistas", en lugar de a los periodistas, que era la que utilizaba, pero la usa más por el mundo privado, ya no el mundo público, con lo cual insultos, que es la nube con la cual llega, la está tratando de corregir. Pero cuidado con la palabra corrupción, que todavía es presunta, pero está latente. A los argentinos no les gustaría la corrupción, sobre todo en un contexto en el cual el desempleo está a la vuelta de la esquina. No hoy, que después les muestro rápidamente el número, no hoy, pero sí está latente. Sigo con la otra parte, que es cómo van mutando las prioridades. Esto que ven es que la inflación desapareció directamente del mapa de las prioridades de los argentinos. Ahí dice junio 2025. Mismo estudio a diciembre de 2025, da igual. Los votantes de Juntos por el Cambio, o lo que queda de Juntos por el Cambio, que ya no queda mucho, sistema político es lo que les preocupa, hechos de corrupción. Votantes de Unión por la Patria, de Cristina, o lo que queda de ella, el endeudamiento y el sistema judicial. Esto, junio 2025, la foto que les traje, diciembre, lo mismo. Hechos de corrupción, sistema político e inseguridad para los votantes de Milei. Y en este contexto, la sensación térmica marca que un Axel Kicillof, que se había mostrado muy grandilocuente, que estaba muy ensimismado, se guardó. Esta piedra que vimos cuando el candidato era Espert, se borró. Usted dice, ¿cuánto tiempo pasó? 2 meses. La provincia de Buenos Aires sigue siendo una luz amarilla porque tiene el 38% del electorado de la Argentina y la gobierna tal vez el más genuino opositor al presidente Milei. Hoy por hoy, esa oposición, hoy por hoy, está rota. Y hoy por hoy, esto que había sido el cisne negro de septiembre, se convirtió en esto, con un tono más moderado, un tono más zen. ¿Y Cristina? ¿Dónde está Cristina? Cristina está en su lugar para los argentinos. 62% de los argentinos creen que Cristina es culpable. Ella tiene esta situación donde cada tanto sale al balcón, ayer pidió que le saquen la tobillera, pero le dijeron que no había margen, que iba a seguir presa en este contexto, ¿no? Donde cada vez hay menos gente y cada vez más el poder político huele su debilidad. Con lo cual, en ese marco de debilidad, el poder del kirchnerismo puro se está deshaciendo, se está convirtiendo en pasado. No así el poder todavía de ese Kicillof que está envalentonado en que no hay oposición. También hay que aclararlo, es muy lejano todavía su contexto. ¿Cómo sigue? Bueno, este es nuestro Congreso que tiene sus particularidades, ¿no? Donde vemos a las diputadas, la ex Libertad Avanza, Marcela Pagano, con Lilia Lemoine, todo el tiempo en un show que por suerte da rating en televisión, no así en la idea del honorable Congreso de la República Argentina. También está la pregunta de cómo sigue para Mauricio Macri, que se había visto muy envalentonado en septiembre, cuando pierde la elección Milei, y todos le decían, te vas a aliar, vas a llamar, y en octubre se vació nuevamente de poder, porque ya hoy nadie le pide el teléfono porque creen que está muy genuinamente asentado el presidente Milei. Y esto que les traje acá data de hace muy pocos días, fin de año. Puño y letra del presidente de la Nación. Servilleta, pero no la de Corach, para los que recuerdan, no, servilleta. Este es el plan. Así de simple y así de complejo. El plan de lo que viene. Presupuesto nacional. Por primera vez desde 2023, es decir, el último presupuesto que tuvo la Argentina había sido de 2022 para 2023, logró aprobarlo en el Congreso Nacional, con lo cual algo que era una debilidad muy fuerte de cualquier gobierno argentino o una fortaleza en términos de discrecionalidad para los 20 años de kirchnerismo, dejó de existir y ahora sí hay un presupuesto nacional aprobado por el Congreso. Eso en materia de previsibilidad es una buena noticia. Inocencia fiscal
otro proyecto que se aprobó. En la Argentina se presumía culpable aquel que era denunciado fiscalmente y ahora se presume inocente, con lo cual cambia la prueba de la carga a partir de este proyecto que también fue aprobado. Lo que viene, modificación laboral o modernización laboral. Después les voy a contar brevemente y en detalle para cumplir con el tiempo de qué se trata, pero es parte de lo que viene. Glaciares, que lo pone el presidente Milei en ese listado como prioritario. ¿Por qué es prioritario? Porque son los dólares de la minería, porque son los dólares de la energía, porque son los dólares del cobre, con esa ley que va a tratar de aprobar. Reforma tributaria, que ya está aprobada como para avanzar, y código penal, que lo pone en el mismo nivel, por esto que veíamos respecto de lo que le piden los argentinos al presidente Milei. Y después está toda una suma de reformas que vienen y que se van a tratar en el Congreso, que les voy a mostrar cómo está el Congreso en el Consejo de Mayo. Para seguir adelante, tu aporte es fundamental. Empezá el año al día. En enero, paga tu contribución obteniendo hasta un 14% de descuento, 6% por hacerlo dentro del mes, más 1% anual acumulado por buen pagador. Podés hacerlo por eBanking, con tarjetas de débito o crédito y también en los sistemas de cobranza descentralizada. Infórmate en nuestra web y plataformas sociales. Pagá en fecha y olvídate por el resto del año. Intendencia de Maldonado. Para seguir adelante. Golf, Park, Rambla, Way. Regency Hotels, la primera cadena de hoteles de Montevideo. ¿Buscas descansar en uno de los rincones más mágicos del país? Presentamos una acogedora casa en zona tranquila de Playa La Calavera en Cabo Polonio, con capacidad para hasta 6 personas. La casa cuenta con un luminoso estar con ventanas hacia la playa, perfecto para disfrutar la vista y el sonido del mar. Dispone de entrepiso cómodo, ideal para alojar más huéspedes. Cocina y baño en excelentes condiciones, totalmente equipados para una estadía confortable. En el exterior, un alero amplio para descansar a la sombra y en el interior estufa a leña, perfecta para noches frías. La casa tiene agua de cachimba y tanque, garantizando un suministro estable. Alquiler mínimo, 5 días. Consultas únicamente por mensaje de texto o WhatsApp.
Estación de servicios Parada 19. Con la mejor atención en pista. Todos los combustibles. Y ahora, lubricantes Castrol. Los esperamos en 19 de abril, esquina Blanes, frente a Ferro. Desde hace 30 años estamos innovando en el agro. Materiales para instalaciones agropecuarias, colocación y respaldo postventa con nuestro servicio personalizado de siempre. Pioneros en impermeabilización de depósitos de agua para el agro. Somos representantes e importadores de geomembranas PEAD para Uruguay de Sotrafa, España. Uniplast está en Uruguay 1661, teléfonos 473-34189 o 473-41600. ventas.uniplast@gmail.com. En Salto, con envíos a todo el país. Soma Internacional te invita a conocer lugares y personas de todas partes del mundo, a disfrutar momentos y vivir experiencias realmente únicas. Acércate a nuestro local en Avenida Valle 2213 o comunícate a través de nuestro Facebook, de Instagram o también a través de WhatsApp. ¿Buscas descansar en uno de los rincones más mágicos del país? Presentamos una acogedora casa en zona tranquila de Playa La Calavera en Cabo Polonio, con capacidad para hasta 6 personas. La casa cuenta con un luminoso estar con ventanas hacia la playa, perfecto para disfrutar la vista y el sonido del mar. Dispone de entrepiso cómodo, ideal para alojar más huéspedes. Cocina y baño en excelentes condiciones, totalmente equipados para una estadía confortable. En el exterior, un alero amplio para descansar a la sombra y en el interior estufa a leña, perfecta para noches frías. La casa tiene agua de cachimba y tanque, garantizando un suministro estable. Alquiler mínimo, 5 días. Consultas únicamente por mensaje de texto o WhatsApp. Salto Grande es energía, talento y desarrollo. Es la fuerza inagotable de un río que nos une. Una obra monumental, soñada por 2 pueblos hermanados para proyectarnos al mundo como motor de transformación sostenible. Nuestra energía es renovable, nos conecta, promueve la ciencia y la tecnología. Es la energía que posiciona a Uruguay como líder mundial en energías renovables. Hoy, con transparencia, compromiso socioambiental y una inversión histórica, Salto Grande se renueva y asegura a las futuras generaciones una matriz 100% limpia, confiable y segura. Salto Grande, energía que conecta el futuro del país. Para seguir adelante, tu aporte es fundamental. Empezá el año al día. En enero, paga tu contribución obteniendo hasta un 14% de descuento, 6% por hacerlo dentro del mes, más 1% anual acumulado por buen pagador. Podés hacerlo por e-banking, con tarjetas de débito o crédito y también en los sistemas de cobranza descentralizada. Infórmate en nuestra web y plataformas sociales. Pagá en fecha y olvídate por el resto del año. Intendencia de Maldonado. Para seguir adelante. Las claves económicas son determinantes para el turismo, empleo, consumo, tipos de cambio e inversión. Veamos lo que se debatió sobre estos temas
en la palabra de Martín Aguirre, el director del diario El País. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta séptima entrega de este evento que tenemos y ahora aquí en el Enjoy, y particularmente gracias al Enjoy, a Javier, a Diego, que siempre nos apoyan, aunque hoy nos encajaron este escenario un poquito desproporcionado, que nos alteró los nervios en la mañana, pero bueno. Yo quería empezar este año, la verdad que fue difícil armar esta presentación, todos los días pasaba algo nuevo, me fui de vacaciones y cada 2 minutos pasaba alguna cosa nueva que había que cambiar la presentación. Hoy de mañana incluso pasó lo de la Unión Europea, que bueno, francamente no me dio para sumarlo, pero sí me arruinó un poco porque yo tenía pensado hacer una presentación de dejar de lado el complejo de inferioridad con José, que siempre... Ahí está, basta. Quería terminar con eso, porque siempre todos los años que uno viene acá, resulta que la agenda argentina es tanto más fuerte, tiene tantas más cosas, que uno termina quedando como un poco aldeano, como un poco acomplejado con que nuestras informaciones menos escandalosas, menos glamorosas. Dije, ¿por qué este año pasaron cosas en Uruguay? Vamos a ver si podemos competir un poco con José. Incluso, acá nunca pasa nada. Bueno, a ver... Por ejemplo, en Argentina, la casa de Cristina, donde está presa, digo, ¿por qué no podemos compararla, por ejemplo, con la casa de Besossi, donde está preso, ¿no? ¿Cuál vendría a ser la diferencia que nos motivaría a tanto complejo? Pero bueno, para buscar algo de lo que pasó en Uruguay, hablé con Florencia Traibel, que es nuestra editora multimedia, y le pedí que me armara un pequeño video de las cosas más importantes que pasaron, ¿no? Y pasaron cosas, hubo cambio de gobierno, falleció el expresidente Mujica, tuvimos la invasión del Picudo Rojo, elecciones municipales, festejamos un bicentenario y se votó la eutanasia, por ejemplo, que generó un poquito de ruido, un poquito de comentarios, ¿no? Aunque la realidad es que si uno va a ver cómo empezamos el año en el fondo, más allá de estos festejos en nuestro edificio del Parlamento, pasa esto que nos termina escupiendo el asado y cambia toda la lógica de la presentación, ¿no? Porque podemos decir que en la última semana, en los últimos 10 días, la noticia de la captura de Maduro es probablemente el shock más grande que haya habido en materia de política, por lo menos a nivel latinoamericano, en mucho tiempo. Pero bueno, volveremos sobre esto en su momento. ¿Cómo arrancó el año en Uruguay? Y bueno, para desgracia de mi espíritu competitivo con José, la verdad es que el año empezó como suele pasar en Uruguay, ¿no? Un poco con ruido de mate. No ha habido debates muy escandalosos, no ha habido grandes polémicas. De hecho, incluso la eutanasia, que es un tema que generó titulares a nivel internacional, no despertó esa pasión de debate en Uruguay que a veces tenemos con otros temas, ¿no? Y me parece que es particularmente interesante ver cuál es el tema que preocupa más a los uruguayos hoy, que es la seguridad. ¿Por qué? Porque el gobierno que asume, que viene con un plan, que viene con un mandato popular de luchar un poco contra la inseguridad, lo que hizo fue abrir una instancia de diálogo que prevé hablar con mucha gente y generar un plan recién para el 2027, ¿no? Lo cual muestra que no es tan urgente como parecería. Muchas veces hablando sobre todo con amigos extranjeros se cuestionan el tema de la inseguridad sea tan seria en Uruguay, pero hay datos que son reveladores, ¿no? Por ejemplo, la tasa de homicidios en Uruguay hoy es del 10,5 por cada 100.000 habitantes. Argentina tiene menos de 4, 3,8. Chile tiene 6, Perú tiene 6, Francia tiene 1,3. O sea que la situación en Uruguay en esta materia está realmente muy complicada. Pero sobre todo, lo más grave es cuando vemos este mapa, por ejemplo, con las zonas de calor donde son los homicidios. Porque, por ejemplo, en la zona de Cerro Casabó, que es ahí donde está más rojo, la tasa de homicidios llegó a 57 cada 100.000 habitantes. O sea, es un nivel prácticamente sin antecedentes, ¿no? Y sin embargo, en otras zonas, en las zonas costeras, como vemos acá, no hay prácticamente, en el año pasado, en estos santos del 24, prácticamente no hubo homicidios. Entonces, hay como una desconexión muy grande entre las prioridades, pero que el gobierno parece haberla asumido porque la gran medida fue decir que vamos a adelantar el plan famoso del 2027 para el 2026. Vamos a esperar a ver qué sale de ahí. Pero bueno, ¿cómo arrancó el gobierno? La realidad es que el gobierno arrancó de alguna manera un poco trancado. Una luna de miel bastante corta si vemos las encuestas de opinión.
Han salido algunas a posteriori de esto que todavía dan un panorama más drástico. Ha caído de manera muy rápida la popularidad del presidente y hay una sensación generalizada como de expectativa, pero no demasiada, ¿no? O sea, es como que hay ni fu ni fa, lo cual en el primer año de gobierno no deja de ser preocupante. ¿Qué pasa? ¿Por qué está dándose esto? Bueno, en un país polarizado, dividido en dos como es Uruguay, hay dos teorías al respecto, ¿no? La teoría del gobierno es que recibieron un gobierno en mal estado, con un déficit fiscal más alto de lo que se pensaba, con una cantidad de problemas, juicios, desafíos sin resolver, y que lo han obligado en este primer año a, de alguna manera, luchar contra lo que han denominado como una herencia maldita, que era, aunque hay algunas versiones contradictorias, supuestamente mucho peor a lo que hubieran esperado. ¿Cuál es la posición de la oposición particularmente? Bueno, que el gobierno se ha dedicado, más que a gobernar, a desarmar todas las reformas que se hicieron en el gobierno anterior, que se ha preocupado más por establecerse políticamente y por generar un clima de confrontación y de debate sobre las cuestiones que ya estaban resueltas, en vez de ponerse a gobernar. ¿Cuál es la verdad? Bueno, a mí personalmente no me gustan mucho los relativismos, los de decir que es un poquito cada uno tiene razón, pero es verdad que hay algunas razones detrás de cada una de estas teorías, ¿no? En particular, estos tres casos que puse acá creo que son una muestra bastante clara de que la oposición tiene algo de razón en cuanto a que el nuevo gobierno se ha dedicado mucho más a desarmar o a desarticular algunas reformas importantes que se dieron en el gobierno anterior antes que a plantear cosas nuevas o a construir sobre eso una nueva realidad, ¿no? Particularmente, bueno, el caso Cardama, el caso de las lanchas en España, que de alguna manera confirma algo que yo había planteado acá el año pasado y que generó cierto ruido con la figura del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, buscando ahí algún cadáver en el armario. El proyecto Arasatí, que era el proyecto para dotar a la zona metropolitana de una nueva fuente de agua potable, que también fue de alguna manera desarticulado o cambiado, con una solución que todavía está por verse si va a terminar por concretarse. Y particularmente a mí me llama mucho la atención lo que pasó con la reforma en cuanto a las licencias médicas en el Estado, en el BPS, que es un tema que para el Uruguay implica mucho dinero, que el gobierno anterior ya había asumido un costo político de hacer esa reforma y que este nuevo gobierno va para atrás sin tener muy claro cuál es la ventaja que va a tener al respecto, ¿no? Para seguir adelante, tu aporte es fundamental. Empezá el año al día. En enero, paga tu contribución obteniendo hasta un 14% de descuento, 6% por hacerlo dentro del mes, más 1% anual acumulado por buen pagador. Podés hacerlo por eBanking, con tarjetas de débito o crédito y también en los sistemas de cobranza descentralizada. Infórmate en nuestra web y plataformas sociales. Pagá en fecha y olvídate por el resto del año. Intendencia de Maldonado. Para seguir adelante. Soma Internacional te invita a conocer lugares y personas de todas partes del mundo, a disfrutar momentos y vivir experiencias realmente únicas. Acércate a nuestro local en Avenida Valle 2213 o comunícate a través de nuestro Facebook, de Instagram o también a través de WhatsApp. ¿Buscas descansar en uno de los rincones más mágicos del país? Presentamos una acogedora casa en zona tranquila de Playa La Calavera en Cabo Polonio, con capacidad para hasta 6 personas. La casa cuenta con un luminoso estar con ventanas hacia la playa, perfecto para disfrutar la vista y el sonido del mar. Dispone de entrepiso cómodo, ideal para alojar más huéspedes. Cocina y baño en excelentes condiciones, totalmente equipados para una estadía confortable. En el exterior, un alero amplio para descansar a la sombra y en el interior estufa a leña, perfecta para noches frías. La casa tiene agua de cachimba y tanque, garantizando un suministro estable. Alquiler mínimo, 5 días. Consultas únicamente por mensaje de texto o WhatsApp.
Desde hace 30 años estamos innovando en el agro. Materiales para instalaciones agropecuarias, colocación y respaldo postventa con nuestro servicio personalizado de siempre. Pioneros en impermeabilización de depósitos de agua para el agro. Somos representantes e importadores de geomembranas PEAD para Uruguay de Sotrafa, España. Uniplast está en Uruguay 1661, teléfonos 473-34189 o 473-41600. ventas.uniplast@gmail.com. En Salto, con envíos a todo el país. Estación de servicios Parada 19. Con la mejor atención en pista. Todos los combustibles. Y ahora, lubricantes Castrol. Los esperamos en 19 de abril, esquina Blanes, frente a Ferro. Salto Grande es energía, talento y desarrollo. Es la fuerza inagotable de un río que nos une. Una obra monumental, soñada por dos pueblos hermanados para proyectarnos al mundo como motor de transformación sostenible. Nuestra energía es renovable, nos conecta, promueve la ciencia y la tecnología. Es la energía que posiciona a Uruguay como líder mundial en energías renovables. Hoy, con transparencia, compromiso socioambiental y una inversión histórica, Salto Grande se renueva y asegura a las futuras generaciones una matriz 100% limpia, confiable y segura. Salto Grande, energía que conecta el futuro del país. ¿Buscas descansar en uno de los rincones más mágicos del país? Presentamos una acogedora casa en zona tranquila de Playa La Calavera en Cabo Polonio, con capacidad para hasta 6 personas. La casa cuenta con un luminoso estar con ventanas hacia la playa, perfecto para disfrutar la vista y el sonido del mar. Dispone de entrepiso cómodo, ideal para alojar más huéspedes. Cocina y baño en excelentes condiciones, totalmente equipados para una estadía confortable. En el exterior, un alero amplio para descansar a la sombra y en el interior estufa a leña, perfecta para noches frías. La casa tiene agua de cachimba y tanque, garantizando un suministro estable. Alquiler mínimo, 5 días. Consultas únicamente por mensaje de texto a WhatsApp.
Regency Hotels, la primera cadena de hoteles de Montevideo. Para seguir adelante, tu aporte es fundamental. Empezá el año al día. En enero, paga tu contribución obteniendo hasta un 14% de descuento, 6% por hacerlo dentro del mes, más 1% anual acumulado por buen pagador. Podés hacerlo por eBanking, con tarjetas de débito o crédito y también en los sistemas de cobranza descentralizada. Infórmate en nuestra web y plataformas sociales. Pagá en fecha y olvídate por el resto del año. Intendencia de Maldonado. Para seguir adelante. Las perspectivas para 2026 están llenas de desafíos y oportunidades. Para todos los sectores de la economía uruguaya es clave entender estos análisis para planificar con inteligencia. Por eso quizás hagamos un segundo programa porque quedó mucho material valioso y lo queremos compartir con ustedes. Pero para ser justos también, hay algunas cosas que dejó el gobierno anterior que pueden generar motivo a la molestia, ¿no? En particular, un gobierno liberal que deja un déficit bastante alto. No me mires mal, Hernán, por favor. Ahora me imagino que Hernán lo va a discutir un poco, pero bueno, uno se imaginaría que un gobierno liberal debería dejar una situación fiscal más holgada, aunque es verdad que hubo una pandemia, hubo circunstancias. Y otras reformas que no se tomaron, en particular ese mamotreto que se ve ahí hace un poco referencia a una cosa que es una obsesión personal, que es el Portland and Cap, que no es por tener nada en contra de la gente del Portland and Cap, pero en un país donde tenemos necesidades urgentes, estamos perdiendo 25 millones de dólares por año en una actividad que no termina de hacerse rentable y es muy difícil de explicar, ¿no? Y en medio de todo esto, tenemos acá al buen amigo Marcelo Abdala, con su cara simpática. Para los que no son uruguayos, Marcelo Abdala es el hombre fuerte del sindicalismo uruguayo, directivo del sindicato de los metalúrgicos, pero yo lo tenía a consideración acá porque en realidad lo que ha pasado en este periodo, en este año, es que el ala más a la izquierda del gobierno, el mundo sindical, ciertas organizaciones sociales muy a la izquierda, han estado empujando y empujando con una agenda que lo ha puesto muy incómodo al gobierno porque es una agenda que de alguna manera le pega a la línea de flotación de su expectativa de aumentar la tasa de crecimiento, porque han habido propuestas como, bueno, desde la reforma de la seguridad social, un impuesto a los ricos que se mencionó en un momento, con el cual se ha marcado mucho agenda, que supuestamente al principio debería recaudar 3.000 millones de dólares, la última versión eran 500 millones de dólares, que en los hechos probablemente no salga, pero que le ha obligado al gobierno a estar a la defensiva y sobre todo a justificarse ante ciertos sectores a los que está tratando de seducir para que inviertan más y generen más trabajo, de que no le van a encajar un impuesto bajo cuerda con la teoría de que con eso se va a luchar contra la pobreza infantil, ¿no? Lo he dicho muchas veces, pero bueno, para mí el Estado uruguayo en 10 años duplicó sus ingresos y la pobreza infantil siguió siendo la misma, con lo cual creer que el Estado simplemente aumentando la recaudación va a eliminar el problema que es muy doloroso y muy conflictivo que tiene Uruguay de pobreza infantil es bastante irreal. Pero el hecho es que esta agenda le está complicando un poco más al gobierno hacia la interna y lo está obligando a pelear en un debate que creo yo que no se esperaba a esta altura. Esto es un poco lo que pasó. Ahora lo que tenemos que ver un poco, que para eso venimos supuestamente acá, es qué puede pasar de acá al año que viene, ¿no? Bueno, esto en realidad me parece un poco una crueldad, no lo vamos. Basta. Bueno, pero lo que voy es, no sé si algunos estuvieron en ADM con la presentación del presidente Orsi, pero fue una presentación para mí muy emblemática porque Orsi venía de unos días muy complejos, con declaraciones que habían generado mucho ruido, mucha polémica, y que de golpe acude a este foro para tratar de explicar que, bueno, que es su estilo de gobierno y que esperen que va a seguir pasando lo mismo, y sin embargo
como que tuvo una declaración que potenció más, ¿no? Pero lo que genera esto es que hay una preocupación en el gobierno, sobre todo por el tono de la comunicación de este primer año, por la forma en que no se ha podido marcar agenda con temas como le hubiera gustado, y el plan, o por lo menos eso es lo que se dice, es de hacer algunos cambios profundos para el año que viene, para este 2026 en materia de comunicación y de mensaje a la ciudadanía. Y después tenemos a la oposición, que la oposición también está pasando por un momento complejo. ¿Por qué? Bueno, porque el principal referente de la oposición, el expresidente de la calle Pou, está un poco desaparecido. Si bien hace algunas reapariciones un poco fulgurantes en el escenario con algunos comentarios, no está en el día a día, y eso agrava una situación de desconcierto en una oposición que todavía se plantea un tema institucional que es un poco complicado y árido, que es el tema de si tiene sentido volver a generar la coalición republicana como instrumento electoral para el periodo que viene, sobre todo teniendo en cuenta que Cabildo Abierto ha tenido una implosión fuerte a nivel electoral y que no tiene muchos... Está discutido si es necesario realmente, ¿no? Porque a fin de cuentas son dos de los partidos más antiguos del mundo, sacrificarlos o no. Pero más allá de eso, la ausencia de un liderazgo natural como el de la calle Pou genera ruido, genera que figuras de repente de segundo o tercer orden aspiren a más presencia mediática. Entonces el panorama de la oposición está bastante confuso también, aunque yo personalmente creo que hay un poco de injusticia a la hora de la evaluación. Porque una oposición en un primer año, ¿qué puede hacer para que la gente valore su rol? Oponerse a todo, apoyar. Nada de lo que haga le va a venir bien a ciertos analistas porque en el fondo la oposición, su rol es buscar ser gobierno en un sistema democrático y es oponerse a las posturas. Pero en ese caso se lo acusa de ser el palo en la rueda. Ahora, si plantea cosas o si se opone, tampoco funciona. Entonces, fue un primer año bastante complicado para la oposición que parece estar más a la defensiva y buscando un camino propio. Por lo que les decía, nuevamente el mate es un elemento muy, muy recurrente en esta presentación porque, como dice Ignacio de Posadas, el tema de la penillanura levemente ondulada nos sigue haciendo creer que todo marcha más o menos bien, cuando hay problemas de fondo en Uruguay que no están siendo atacados debidamente y que si no se atacan a mediano plazo tienen el potencial de generarnos fuertes dolores de cabeza.